Estamos. Ahora, ese pelo. Está recién lavado, por eso. Así. A mí no me sale porque estoy pelado. Bueno, ya a Vamos a llegar a la luz. últimos 52 minutos de libertad. Últimos 52 minutos de libertad, sin duda. Así que, Nos queda este poquito tiempo para empezar. O sea, vamos a seguir estando en contacto con ustedes, pero queremos empezar esta modalidad porque es la forma en la que vamos a empezar a interactuar con ustedes ahora. la Más en semana que los vivos, viene, más en los videos. exacto. En estos días ya vamos a empezar a traer un par de invitados especiales. Va a estar lindo. Y vamos a seguir Así que, a todo el ahí isoform. estamos. Esto es lo malo de hacerlo con. Ahí va, ahora sí. Con... ¿Cómo le va, Drapo querido? Que nos están Muy viendo. bien, Ya a ver, cuando a ver si se puede poner. ¿Vos le podés poner para que pongan preguntas? Tipo el cosito de sí, los comentarios. ahí lo Porque yo pongo. creo que eso no lo puedo editar. Lo único que puedo hacer es esto, A creo. ver. No entiendo. A ver, lo estamos intentando, estamos probando todo esto en vivo, así que puede fallar. Literal. Esperemos que no falle mucho. Ahora cuando todo esté estabilizado, falta nada más eso. Ahí está, las preguntas, bien. Ahí Ah, pero esto de estamos. las A ver, preguntas, así que creo que es viejo, claro. A ver, ¿no se puede poner uno nuevo? es lo que estoy intentando hacer. A ver si no. No, Si debe alguno ser sabe y nos seguramente quiere dar como que vos support. le pones, pero pongan preguntas y en el vivo las contestamos. Y es así. A ver, vamos. Claro, a ver. Sí, ya Finalizo un está. segundo y ahora Poné se unen un todos. comentario fijado de pongan preguntas. No, lo pongo yo ya. Hagan sus preguntas. Ahora sí. Bueno, pusiste vos. Ahora sí. Ahí está. Hagan sus preguntas, respondemos a todo y mientras tanto, si querés, podemos empezar a hablar un poco de lo Claro. que fue la Empecé. conferencia de Alberto. De Alberto, Sí, tendríamos que empezar un poco con eso. que ¿Querés como decía al empezar? principio, empezamos si querés, últimos minutos antes de arrancar la cuarentena oficial, que a partir de las 00 del viernes, es decir, en 49 minutos, vamos a tener prohibido salir a la calle. Y sí, o sea, vamos a estar prohibidos de salir a la calle, solo se van a poder utilizar lo que son farmacias, lo que son supermercados, lo que son estaciones de servicio, bueno, obviamente los hospitales, pero creo que estaba el tema de las consultas estaban suspendidas también. Exacto, sí, en el decreto que sacaron, el artículo 6 creo que todavía no se publicó en el boletín oficial, pero ya está circulando por las redes. Te muestra ahí quiénes son los que están exentos de poder salir a la calle. Igualmente va a haber algunos negocios que abrir, obviamente los supermercados, las farmacias para la gente que tiene las urgencias, las ferreterías, que fue como lo que llamó la atención de la gente. Sí. Acá, los que van a poder salir a las calles son el personal de salud, las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico, bomberos, control del tráfico aéreo, que es un poco lo obvio, que son tanto los que tienen que cuidar a todas las personas que se vayan a enfermar, como los que van a controlar la vida, la vida en las calles, que va a estar prácticamente vacía, pero va a ser un poco así. Después, las autoridades superiores Sí. de los Ah, gobiernos, no sé. no, lo que yo iba a decir era que también, por ejemplo, tengo un conocido que era promotor, digamos, en Ezeiza de lo que es prevención y demás, en todo esto del coronavirus, y ahora le estaban diciendo que eh, algunos de ellos iban a tener que ir porque iba a venir una oleada un poco más heavy del tema del corona. Y la verdad que tenían que cuidarse un poco más con eso, entonces por el momento creo que los habían suspendido algunos promotores. Exacto. Sí. Acá Evi Gómez, nuestra compañera, que le mandamos un beso, nos pregunta si los colectivos van a seguir funcionando y los colectivos sí van a seguir funcionando. Van a seguir funcionando para las personas que
tanto los que necesiten ir a trabajar, que van a seguir trabajando en este tiempo, y también para, que esto es algo de algo importante de remarcarlo, que había mucha gente con duda, que si tengo que ir a cuidar a mi abuela que está enferma, o le tengo que llevar comida, tal vez a un adulto mayor, una persona que está enferma que no puede salir a la calle porque está en la zona de riesgo, tiene más de 65 años, etcétera, esa gente sí puede ir y trasladarse a otro punto de la ciudad, a ir a visitar y ayudar a esas personas. Después, siguiendo con los que Después, pueden... bueno, no, dale, seguí. Bueno, después los otros que pueden moverse acá, el artículo 6, el punto 5 dice, personas que deben asistir a otras personas con discapacidad, familiares Sí. que necesiten asistencia, a personas mayores, niños, niñas y adolescentes. Personas que deben atender una situación de fuerza mayor, que es lo obvio, alguien que tiene una urgencia puede salir de su casa, ya sea para ir a un hospital o para lo que sea. Después Sí. otra cosa que es interesante, que es las personas que están afectadas a la realización de servicios funerarios y entierros y cremaciones. Si una persona fallece durante el coronavirus, sea de coronavirus o sea de lo que sea, no le van a poder hacer el velatorio o el funeral porque no se pueden concentrar, o sea, no puede haber una reunión de personas. Ese es un punto bastante jodido, pero lamentablemente es parte de las medidas que tienen a buscar el tema de la protección frente a mayores contagios. Entonces, lamentablemente creo que las familias van a tener que aceptar. Va a ser difícil porque va a ser desde las casas recluirse a aceptar la muerte de una forma distinta. Exacto. No solo frente al coronavirus, sino frente a lo que es en general. No solo la muerte, sino la vida, porque es vivir la vida de una forma distinta, desde lo que es estar en la casa y muchas veces incluso no hacer nada. Bueno, mismo un poco el mundo tal como lo conocemos va a cambiar totalmente después de esto del coronavirus. A ver, lo que está pasando económicamente en todo el mundo es súper grave y eso, la forma en la que vivimos la va a cambiar totalmente. Es más, yo creo que, no es algo que yo crea, pero con el coronavirus en sí no es algo que estamos un mes en cuarentena y se termina. Lo que está buscando el gobierno con estas medidas, las cuales me parecen correctas, es que no haya una sobrepoblación en los hospitales, que no colapsen los hospitales, algo que lamentablemente seguramente va a pasar porque el sistema de salud pública argentino es muy malo y no tiene Por la su- infraestructura para esto. Bueno, anunciaron también hoy respecto a esto con Catopodis, nuestro Mm. querido ministro inaugurador de obras ya inauguradas, este, con Catopodis anunciaron que iban a estar tratando de generar hospitales modulares para poder contener un poco más la crisis sanitaria que va a vivir literalmente el sistema público argentino si esto se va de las manos. Bueno, mismo hay un par de, creo que me parece que eran hoteles, que obviamente no tienen Que va gente que Alan. esté de vacaciones o qué sé yo, sino que los van a usar para que se hagan centros de atención para personas que no están tan graves y puedan estar ahí aisladas. Esa es una de las medidas también que Sí. van a ir en este país. Nos estaba preguntando acá arriba Lisandro Briganti. Dice, quizás ya lo dijeron, pero Mm, ¿y aquellas personas que tienen que trabajar sí o sí? Bueno, en cuanto a lo que es el transporte público, estábamos diciendo que sí, se va a mantener el transporte público para aquellas personas que tengan que trabajar sí o sí. En cambio, no se va a mantener exacto. para la gente que tenga la cuarentena es obligatoria para los puestos, para los espacios en los que no se tenga que concurrir. El resto va a Bu- funcionar con regularidad. Mira, si querés, termino rápido la gente que estábamos haciendo la lista antes de gente que puede salir. La gente que trabaja en Dale. supermercados, mayoristas, minoristas, comercios, farmacias, ferreterías, que es el punto extraño, veterinarias y provisión de garrafas, también para la gente que utiliza garrafas que no tiene gas eléctrico. También le va a llegar el suministro. Industrias de alimentación, obviamente la gente no se puede quedar sin comer. Después, bueno, la cadena productiva, todo para que llegue la comida a los supermercados, también van a seguir trabajando. Los productos también de higiene personal, sus fábricas van a continuar. El equipamiento médico, hay algo interesante que está bueno recalcar ahora, que es que el personal del ejército, que se encargaba de la parte de confección, me parece que se llama, en vez de
seguir laburando en lo que estaban haciendo, que era los trajes nuevos para la gente para los militares y todo eso, sino que van a parar todo eso y van a empezar a fabricar barbijos y equipo médico para la gente que lo necesite. Eso también, por un lado, y por el otro lado, estaban planteando penas más severas para la gente que no cumpla con la cuarentena, siendo que ahora va a ser absolutamente obligatoria. De hecho, ya anunciaron, casi que es una situación de estado de sitio, porque realmente va a haber personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad provinciales, municipales y, por supuesto, las nacionales, desplegadas a lo largo y a lo ancho del país para poder resguardar que la gente se mantenga en sus casas. Tenemos que repetir todavía este mensaje porque este mensaje no es solo de cuando es voluntario, sino también se mantiene aún siendo digamos, obligatorio, porque aún así hay gente que va a incumplir con esto y hay que seguir manteniendo y promoviendo que la gente se mantenga en sus hogares y se resguarde de esta pandemia. Sí, a ver, la gente que sale a la calle todavía no... A ver, la gente que sale a la calle todavía no sabe bien cuáles son las penas porque no se especificó, Alberto Fernández no dijo va a pasar esto o esto, pero supuestamente ya estaba como la ley hecha, ya es una ley que estaba de antes. Acá nos dice Alan Slahutsky, nos dice, tengo miedo. No hay que tener miedo. Y un poco, a ver, el tema de también, ese es un tema, yo creo, hablando de lo que decía, no, pero hay que hablarlo eso, ¿sabes por qué? Porque Evi justo estaba diciendo, nuestra compañera de Día L, Evi Ah, estaba diciendo recién el tema este de cómo va a cambiar los ánimos sociales. Porque mm. claramente, digamos, individualmente, imagínate lo que es estar encerrado en tu casa, que muchos lo sabemos, pero en un contexto en el que por afuera, a ver, esto me remota mucho al Eternauta. La mayoría de los que están viendo esto lo deben haber leído o mínimo saber un poco de lo que es la historia, porque tanto en la escuela como en la cultura popular de Argentina se menciona bastante. Pero en resumen, por si hay algún despistado, el Eternauta arranca con una especie de invasión de copos de nieve, digamos, este, que son radioactivos, que son peligrosos al contacto de la piel y demás. Bueno, esta misma situación podemos trasladarla a lo que es vivir esa incertidumbre de estar encerrado, esta idea que tenía Oestergel, el autor del Eternauta, con el Robinson Crusoe de la Argentina, del Eternauta, como este viajero que está teniendo que sobrevivir en esta situación, y no hablo del Nestornauta, del anteaviso, eh, esa situación pone muchas cosas, pone en juego, digamos, lo que es la humanidad, pone en juego lo que es el sálvese quien pueda, pone en juego lo que es el miedo, pone en juego la incertidumbre, pone en juego un montón de cosas cruciales de las que trata la novela gráfica del Eternauta, y de las que va a tratar también un poco la vida que tengamos los argentinos a partir de hoy a las 12 de la medianoche. Bueno, un poco creo que algo que es interesante para reflexionar es que esto del coronavirus no es algo que estamos un mes encerrados y se termina, o que estamos un mes en nuestras casas y mágicamente desaparece el coronavirus, sino que esto es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir. Mínimo un año y medio va a estar, porque es el tiempo en el que se va a tardar en desarrollar la vacuna. Entonces, Sí. es un poco lo que decía al principio, de que no se vaya a contagiar todo el mundo al mismo tiempo y estalle en los hospitales, sino que tenemos que aprender a vivir con la idea que seguramente todos en algún momento vamos a tener coronavirus, pero que sea algo paulatino. Es un poco lo que decía Boris Johnson cuando comenzó todo esto, que cuando le decían que él no había cerrado las fronteras y todo el mundo lo criticaba, él decía que en algún momento todos nos vamos a tener que contagiar, porque no podemos estar un año con todas las industrias cerradas y el país parado, porque se va a ir a la mierda totalmente la economía, y como mínimo. Y ahí el tema es que no es me importan los números o las finanzas, porque también, más allá de que uno pueda tener o no diferencias, el tema de la economía también es central. ¿Por qué? Porque pone en juego también la vida de la gente. Si la economía se va al carajo, la vida de la gente está en la próxima línea de sucesión en irse al carajo también. Entonces, hay que Bueno, tener cuidado con eso. Boris Johnson tuvo otra estrategia que hay que ver
a la luz de la historia, cuál quedará mejor, o si las dos quedarán mejor, la del tema de este lockdown, de este cerrarse completamente, o si también la idea de Boris Johnson es exitosa o incluso más exitosa, pues no lo sabemos realmente. Hay estudios científicos que son los que le acercaron y los que le hicieron tomar esa decisión. Imagínense que para un presidente no es una decisión fácil el decidir que todo siga como si nada en el medio de una pandemia global y decirle a la gente claramente el 40-20% de ustedes se va a morir. O sea, Exacto. es una Bueno, situación jodida en general en el mundo. Entonces, hay que ver a qué apuestan los presidentes y cómo resultan este tipo de cosas. bueno, ya hay estudios un poco donde se empieza a calcular cuáles van a ser los impactos del coronavirus, sobre todo en la cuánta gente va a morir. Obviamente es algo que no se puede saber porque el virus puede mutar, se pueden tomar mejores o peores medidas, pero se estima que al menos en Estados Unidos van a morir 2 millones de personas y que en Reino Unido van a morir otras 500.000. O sea, estamos hablando de algo que es grave. Acá Y pregunta Evi también hay, Gómez, nuestra compañera, le mandamos otro beso. ¿Qué medidas ¿qué se mando? toman para los trabajadores independientes que no trabajan, si no trabajan no cobran? Todavía no sabemos. Por el momento no se anunció, Lo que dijeron sí que se Culfa dijo es se que, prontamente iba a anunciar algo. claro, lo que sí se dijo es que se va a crear un gabinete federal que trabajará en medidas para paliar la menor actividad económica a través de un gabinete federal. Veremos cuáles son las medidas, pero sí es verdad que lo debemos conocer con la gente que estamos en contacto. Hay mucha gente que tal vez tiene, no sé, un kiosco y tiene que cerrar, la gente que trabaja en Sí. X cosa y no puede ir más a trabajar, la gente que tiene un restaurante no puede trabajar, los mozos, etcétera. Hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo a partir de esto y muchas empresas, muchas pymes, que es algo de lo que venimos hablando hace mucho en Argentina, de cómo las pymes que no pueden crecer, que cierran todo el tiempo, van a tener que cerrar porque no van a poder solventar lo que es esta crisis. Bueno, un poco de eso queríamos hablar y también está el tema, nos lo mencionan acá para hablarlo, el tema de las argentiniadas. Las El tema... argentiniadas, ya las conocemos, la viveza criolla, para ponerlo en términos más comunes, que lo hablamos siempre. A ver, ¿qué entendés vos por cuarentena? Esto lo voy a decir, lo voy a hacer público porque hoy me junté Porque con lo mis discutimos amigos, recién. porque me estuvieron puteando, a ver, decilo, vale, te me estuviste cagando a pedos, y Evi Gómez también, porque yo me había juntado hoy con mis amigos, a lo que yo dije, tipo, tomamos las precauciones necesarias, nos estuvimos a 1 metro de distancia todo el tiempo, teníamos alcohol en gel y todo eso, y no estuvimos en lugares cerrados, estuvimos en lugares abiertos, igual, a ver, admito que está bien, o sea, que está bien que me caigan a pedos, pero un poco le Sí. desempeñaba de eso, a ver en dónde encuentro el huequito de la norma para meterme. Bueno, toda la gente que se está yendo a Pinamar es una locura. Tinelli que se fue de vacaciones, se fue a pasar Sí. la cuarentena al Chaltén, no me acuerdo, al sur se fue. Entonces, Y también con el tema de las argentinadas, lo que pasa es que surge esta pregunta también, ¿por qué todo el tiempo tenemos esta necesidad? Porque creo que, a ver, también lo que tiene que quedar claro para los que nos están viendo es, nosotros también somos gente que falla, digamos, que no, que también somos parte de esas argentinadas, también somos mm, parte de esto. Entonces, es lo que hablamos en el primer programa, el quinto poder, o sea, nosotros tenemos más posibilidades de hacer autocrítica sobre lo que nos pasa como sociedad que los que están encanutados. Entonces, en son de esa consigna, lo que estamos diciendo es, bueno, somos parte de eso, pero ¿por qué? ¿Por qué los argentinos nos empecinamos tanto? ¿Por qué tenemos un tema una fijación tan fuerte con el tema de la autoridad? ¿Por qué nos centramos tanto en buscar cómo salirse de la regla, incluso cuando es para beneficiarnos a nosotros o al conjunto de la para sociedad? cuidarnos. Exacto. Claro, sí, o sea, las normas que están tomando ahora es para cuidarnos a nosotros y a nosotros nos chupó un huevo, por decirlo de alguna forma, diciendo los bifes. Pero es verdad, a ver, en estos días la mayoría de la gente salió a su casa, todo el mundo está buscando el huequito cuando sea la cuarentena, seguramente va a pasar esto, para poder irse al... A ver, igualmente es algo necesario salir de la casa porque te agarra un poco la ansiedad de estar encerrado e ir al supermercado va a ser como la salida familiar prácticamente. Claro. Bueno, nos preguntan acá Hagan sobre el preguntas tema todos que vamos a de estar los respondiendo. diputados. ¿Cómo, Mm. cómo?
Que no le digo a No, la gente primero que haga los preguntas que vamos a diputados estar para ir en orden, respondiendo. ¿viste? Dale. Lo de los Diputados. diputados. Se le dio una dieta de 100.000 pesos a cada diputado, en la que ellos no pueden, ellos la pueden repartir de la forma que ellos les parezca correcta, eh, a fundaciones, asociaciones, hospitales o lugares públicos donde se trabaje con temáticas relacionadas al coronavirus. Por ejemplo, todos los diputados del PRO se juntaron todos y destinaron cada uno los 100.000 pesos en conjunto al hospital, al Instituto Mabram, que es el que se está Malán, sí, que es encargando el de que se está atender. dedicando acá en Argentina más que nada. El tema de esto es, esa acción, ponele, vos podés decir, qué bueno que los diputados fueron conscientes de la plata que, digamos, la responsabilidad que tenían también. No les daba mucho margen. Si hacían otra cosa y se la patinaban, Sí, era cualquier cosa. Pero fueron conscientes de eso. Pero el tema es el siguiente. No deberían ser los diputados, no deberían ser quienes legislan, quienes estén determinando a dónde tirar la plata con un bono extra. Un bono extra de 100.000 pesos que lo pagamos todos. En tal caso, tendría que recibirlo la gente, tener un alivio a la gente, recibir de esos 100.000, que en realidad si los multiplicás te salen millones, sí. tendrían que haber más medidas para eh, contentar, entre comillas, contentar no, ni siquiera, para poder amortiguar el efecto de esta crisis, que no solo es sanitaria, sino también económica y social en las familias, y esto no se está haciendo. Entonces, por ese lado, que también nos preguntaban por el tema de las medidas de Alberto, que de la gestión, digamos, en general, no solo de Alberto, sino de toda la gestión del Frente de Todos, lo vamos a seguir hablando en profundidad ahora, pero el primer punto que vamos a tocar es ese, digamos, no se puede entender cómo no se están haciendo medidas más profundas para poder aliviar el bolsillo de la clase media. Ese sector de la sociedad es el que está más abandonado hoy en día por la clase política. Y tal vez tocando, tal vez saliendo un poco de este tema y yendo a algo más lindo para no causarle todo el tiempo de enojo a la gente, de lo que se vivió hoy a las 10 de la noche, cuando mucha gente del pueblo, sobre todo acá en Capital, se escuchó un montón, que salieron a aplaudir a todos los médicos que están cumpliendo su labor y que van a tener que trabajar mucho en estos próximos meses. Que se los aplaudió un poco para reconocerles el trabajo que están haciendo y agradecerles. Que se hizo hace poco la Hace una hora jornada y del media. aplauso, que no sé cómo lo viste vos, pero acá, por lo menos en mi barrio, duró muy poco y de hecho salió más tarde, salió como a las 9, la gente medio dispersa, de la nada. Ah, no, acá por lo menos en Núñez fue impresionante. O sea, yo lo veía y se me ponía la piel de gallina. Wow. No, no estaba jugando al tenis a esa hora. No, pero acá muchísima gente, duró poco, duró 2, 3 minutos, pero muchísima gente que estuvo aplaudiendo, gente que gritaba gracias, no, la verdad que fue bastante emocionante. Sobre el tema de las argentinadas nos tiran acá, somos hijos del rigor. Si no nos prohíben o no es tendencia, nos cuesta ser solidarios. Eddie, faltarías vos para que lo digas con tu voz Sí, locutora, imposible de no reconocer, de locutora, porque la verdad que lo malísimo. que estás diciendo es una luz. Bueno, me parece. No, ¿querías decir? No, no, no. No, me parece. Es difícil porque el tema del vivo con el delay hace Sí, que a veces nos pisemos, tipo, entonces es como no sabemos dónde está el otro hablando. Bueno, nos parece, creo que por un principio somos hijos del rigor y a vista de los hechos, prácticamente somos hijos de que necesitamos una dictadura. O sea, a mí me parece que mucha gente incluso, o sea, no, pero no lo digo como un deseo personal, lo digo porque yo creo que como estudio social, este país, si vos lo tomás, digamos, medio Argen Simpson, como hace Rosenberg, el de Instagram que hace su sección, bueno, medio somos Argen Simpson y somos también medio no solo hijos de rigor, sino necesitamos esa figura paterna de autoridad del Estado, necesitamos prácticamente una dictadura. Lo dice bueno, la gente misma cuando pide este estado de sitio tan desesperadamente, no es solo por cuidarse, no es solo porque dicen nos vamos a cuidar mejor si tenemos la cuarentena obligatoria, es porque si no hay cuarentena obligatoria, nadie la cumple. Entonces la gente bueno, pide justamente la eso. cuarentena obligatoria. A ver, lo que estuvo intentando hacer Alberto estos días fue decirle a la gente quédense en las casas, no salgan a la calle.
y al ver que, a ver, si bien se cumplió, había mucha menos gente en la calle, la gente seguía saliendo a la calle y eso seguía siendo peligroso. Entonces, esto fue como un paso más, dar un paso más a las advertencias que venía haciendo, que la gente seguía saliendo igual y ahora como está obligada se va a tener que quedar en la casa sí o sí. Bueno, sobre el tema de cómo se controla si la plata la donaron o no. Dieron un comunicado oficial y después eso en los organismos de control del Poder Legislativo se puede chequear. Sí, hay Evidentemente, organismos que controlan. en este caso particular, sí se puede controlar, pero nada, hay que igual siempre tener la pregunta alerta y buscar de qué forma en Internet se puede buscar para poder tener los números al día de los que supuestamente nos representan. Pero después, sobre el tema este de las medidas en general del gobierno, que nos habían preguntado y la dejamos medio colgada la pregunta. ¿Vos qué opinás como panorama general? No tanto esta cuestión Eh, particular de los 100.000. Mira, Y voy a comer una papa. come tu papá. Me parece que soy bastante crítico de Alberto normalmente, pero creo que hoy estuvo a la altura de lo que se esperaba. Podría haber dado un pasito más, ido un poco más a fondo, pero creo que hoy en día lo que hizo estuvo bien. Creo que es lo que tal vez todos hubiésemos hecho en su lugar. Así que me parece que estuvo correcto, estuvo bastante bien, en su discurso fue correcto, se mostró con toda la oposición, a un metro de distancia, pero con toda la oposición, como se debe igual. Estaba la reta por el PRO, había gente del UCR, peronistas, había gente de todos los partidos. Así que hoy en día, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo Alberto Fernández. En ¿Vos situaciones cómo de opinás? crisis se acompaña bastante, están acompañando la mayoría de los partidos opositores del mundo, están acompañando a los que gobiernan responsablemente. Eh, pero también pasó algo, por ejemplo, en un país vecino, que lo podríamos hablar, el tema de Brasil. Mm, Bolsonaro hasta hace poquito nada más, y es el presidente, no es el ministro de Salud diciendo esperaba que llegue tarde, es el presidente y desestimaba completamente el tema del coronavirus, incluso ante recomendaciones y segundos estudios que le dijeron que no era recomendable, se organizó una protesta en contra del Congreso y de que no estaban pudiendo avanzar, todo muy lindo, pero no era el momento. Estamos total, frente a una una crisis locura. sanitaria global y se convocó a una protesta nacional en la que la vimos en distintos lugares y muy populosa, que Mm. concentró un montón de gente y este tipo se acercaba y saludaba en un montón de ocasiones y también el tema de la protesta en sí. Entonces, Y lo vemos peor de que todo es que en ese momento le estaban haciendo los estudios a Bolsonaro para saber si tenía o no coronavirus. es una locura, sin Una duda, locura. pero el tema más grave es este tema de desestimarlo completamente. Lo que vemos acá un poco es, digamos, también en este cambio social, en este cambio de humor social, pueden caer incluso los que creíamos que iban a ser, porque el otro día estábamos hablando de los conservadurismos populares y su auge en el mundo, con el tema más que nada de las fronteras cerradas, de los nacionalismos, de la desglobalización. Todo apunta a que vamos hacia ese camino. Sí. Pero también puede ser que sean reemplazados los que hoy encabezaban los movimientos populares conservadores del mundo por gente más idónea y que la gente esté buscando nuevos liderazgos, porque también a la luz de los hechos lo que nos muestra Bolsonaro es, vos podés hacer campaña con odio, con bronca y con polemismo, pero no podés gobernar con ninguna de las tres. Sí, no, lo que hizo Bolsonaro fue totalmente una locura. O sea, todo lo que no había que hacer se hizo, que fue de congregar un grupo grande de gente. Bueno, Bolsonaro, que tal vez podría haber estado contagiado, podría haber sido como la Carmela Hontou brasilera. No, fue totalmente una locura. Y bueno, y con A respecto ver a si esto de los nuevos teníamos otra... nacionalismos, sí, Sí. No, no, con lo de seguí los diciendo, nuevos yo quería ver si nacionalismos, había otra no, sí, pregunta. sí, yo sigo. Con lo de los nuevos nacionalismos me parece que tal vez se buscarán gente con los mismos ideales, tal vez que Bolsonaro o Trump, que son hoy en día los referentes más importantes de estos movimientos, pero alguien con dos cambios menos, alguien más serio, por decirlo de alguna forma, Yo creo, que pueden hoy en haber día cosas creo que mostrar un poco de positivas. seriedad.
¿Qué decías? No, no, que hoy en día Trump ahora bajó 20 cambios y estuvo en un discurso más de aceptamos lo que está pasando y vamos a combatirlo, vamos a poner toda la fuerza del Estado norteamericano al servicio de poder curar esto, pero tal vez buscar un poco más de seriedad, tal vez, y no esas reacciones apresuradas de no, esto no existe. El tema es ese, digamos, la cosa de la reacción, porque lo mismo pasaba en Argentina. ¿Estamos accionando y previniendo o estamos reaccionando? A la luz de los hechos quedó claro que estamos reaccionando. Reaccionamos un poco más temprano que en otros países, por supuesto, Sí. pero sigue siendo una reacción. No fue, en ningún momento hubo un reconocimiento del gobierno. De hecho, hace poco en una entrevista, la pueden buscar en Infobae, estaba Fabián Doman hablando sobre cómo con un funcionario público él hablaba y le decía sobre el tema del coronavirus y eso lo desestimaban completamente. El tema fue que después la verdad terminó siendo que estaba del lado de lo que planteaba Doman o la gente seria en el mundo, que esto era una cuestión para preocuparse realmente. Bueno, mismo lo que siempre se habla de Ginés, que tantos memes se hicieron diciendo es imposible que el coronavirus llegue a Argentina, que Alberto Fernández también pensamos que iba a llegar más tarde y todo eso. Hoy por lo menos actuó, no sé si en tiempo, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Por supuesto. Igual tuvimos la ausencia que podemos, ese también es un tema para analizar, digamos, porque hay gente que podría decir nuestra vicepresidente, la ausencia de nuestra vicepresidente, Está en no Cuba, vicepresidenta, querida señora Cristina Elizabeth. dice. Eh, Nuestra vicepresidenta está ausente porque se fue a Cuba a acompañar a su hija, Bueno, digamos. Podemos a ver, pensar, bueno, es una madre, es una persona mayor, tiene que estar con su hija, o podemos pensar, es una funcionaria pública, su deber primero es con el pueblo y no con sus cuestiones personales. sí, 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 totalmente. Aparte, justamente en Cuba, que tanto se estaba hablando estos días de qué es lo que está haciendo tanto Cristina en Cuba y todo eso, es raro que en una situación de caos total, la vicepresidenta se haya ido del país. Se fue a hacer la cuarentena con la hija, sí, se fue a hacer la cuarentena con la hija, pero, a ver, una vicepresidenta, no es que estamos hablando de una, no sé, de alguien de un pueblito chiquito que, no, estamos hablando de la vicepresidenta de la nación, que abandonó a su pueblo, por decirlo de alguna forma, porque más o menos lo que hizo, eh, en un momento totalmente crítico. Hay que ver, porque la historia no está escrita y la tenemos todavía como funcionaria pública. Hay que ver cómo deja esto parado, la deja parada ella. Probablemente no mueva mucho la aguja, porque los íconos populares tienen esto y Cristina de alguna forma un poco que se convirtió ya en un ícono popular para la historia y hay que ver cómo se va a tomar esto por parte de la gente, pero lo más probable es que vaya y pase. Pero acá nos preguntan el tema de, que lo hablamos un poquito antes, pero en síntesis lo retomamos. ¿Creen que las medidas dichas hace unos minutos han dejado varias lagunas en cuanto a defensa de trabajadores, impuestos públicos, etcétera? Ahí Sí, creo que la pregunta se responde sola. Sí, dejaron muchas lagunas, dejaron dejaron vacíos, lagunas. dejaron huérfanos a los trabajadores. Bueno, yo lo tomo no tan por ese lado, pero me parece que fue una medida de urgencia lo que se tomó hoy, que hay muchas normativas, muchas normas eh, que se tienen que pensar más, es lo que dijo Alberto Fernández de la creación de un gabinete federal que va a trabajar en cómo paliar la menor actividad económica que vamos a tener, pero me parece que va a llegar a su tiempo. Ab- no sé si abandonó a sus trabajadores, me parece que lo que hizo está correcto y hay muchas medidas que mejor no tomarlas con apuro y hay que esperar en el transcurso de la semana que calculo yo que saldrán estas medidas, estas lagunas, como decía la chica que hacía la pregunta, que se irán rellenando. El tema de las lagunas es más que nada el tema de lo que hablábamos antes, igual yo creo, este tema de no hacer un alivio para la clase media como siempre huérfana del poder, un poder que se consume a sí mismo y consume lo que puede de principalmente la clase media
y no le da nada a cambio, le promete el cielo, la heladera llena y demás, pero le termina vendiendo, termina la gente teniendo que vender la heladera. Entonces, acá lo vuelve a preguntar la misma chica, Sweet Chamo 1020, ¿creen que las medidas dichas hace unos minutos han dejado... Ah, no, esta es la misma pregunta. Es la misma. No, está Bueno, Lisandro fail. Brigante que pone, Cristina es Sí. una funcionaria pública y tiene el deber de estar con el pueblo. Ni siquiera se oye ni se escucha nada de lo que está diciendo, de lo que piensa Fíjate Cristina. que incluso está diciendo con el pueblo que la votó. Tiene que estar con el Mm. pueblo de la nación argentina, no tiene que estar con el pueblo que la votó. Ni siquiera eso le tendríamos que estar reclamando. Le tendríamos que estar que esté acá porque es su deber. Esto en cualquier lugar del mundo. Yo no creo que, como ella dice, esto de la forma en la que ella piensa. Porque vos podés ver a San Martín y vos ves una figura de un prócer, un padre de la patria o alguien que se da por su nación. ¿Y vos qué ves en Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, que en un momento de la crisis más importante que vivió este país desde el 2001, podríamos decir, por la magnitud que tiene esto a escala global y nacional, en el momento más importante se fue a estar con su hija? Yo lo Bueno, para entiendo, ir, pero yo, por ejemplo, tengo a mi abuela que tiene 80 y pico de años y está en un hogar de ancianos. Y yo no estoy con ella porque mm, estoy acá con mi vieja. Y no podemos estar con ella. Entonces, ella tranquilamente, y una persona incluso es joven, se puede tratar bien cuando encima vive una vida de lujos y se la pasa compartiendo su momento en la pileta con la silla de playa, leyendo autores berreta que cada vez publica más y todo el tiempo los medios le levantan las boludeces que publica. para ir cerrando un poco el vivo, me parece que para plantear un poco tal vez a ver, qué es lo que va a pasar, ¿no? A ver, es algo que obviamente no sabemos, es algo que, como yo decía al principio del vivo, vamos a tener que aprender a convivir con este virus porque si somos muy optimistas, en un año se encontrará la vacuna. Lo que están diciendo los especialistas es que va a tardar 18 meses, o sea, un año y medio. Vamos a tener que convivir con este virus, no solo en Argentina, sino que a nivel global, y hay que ver qué es lo que hace el gobierno, de qué manera nos vamos a reincorporar todos, sea en un mes, sea en 15 días o en 3 meses, a la vida habitual que solíamos llevar, que obviamente es un poco lo que repetía al principio, repito lo que decía al principio de vivo, que nuestra vida, tal cual la conocemos, tal cual vivíamos hasta hace un mes, yo hace un mes estaba en un bar por Palermo tomando una birra con mis amigos y es algo que hoy en día, ojalá, pero no se va a poder hacer hasta dentro de bastante tiempo. Entonces, ¿de qué manera y que el gobierno esté a la altura, ojalá, de esta transición de cómo ir volviendo a la normalidad, sabiendo que vamos a tener que convivir con un virus que al menos en Europa se está haciendo cada día más fuerte y está siendo más mortal? Bueno, como vos dijiste también, para ir cerrando, yo creo que en una nota más positiva, eh, las crisis siempre dejan lugar a oportunidad, digamos, es algo que en general en Occidente parece que se descubrió recién cuando Kennedy dio ese discurso después de del viaje a China y del tema de que había visto que una letra china precisamente, justo donde se originó esta pandemia, eh, habla de que la misma letra, el mismo icono, en realidad no letra, el mismo icono, se utiliza para lo que es crisis y para lo que es oportunidad, porque realmente simbolizan lo mismo y así lo tenemos que tomar acá. Pero para poder tomar eso, para poder en algún momento pensar que vamos a salir de esta, tenemos que también tomar conciencia hoy, en presente, actuar en presente y estar en donde tenemos que estar, que es en nuestras casas, con nuestras familias. Y esto también probablemente nos deje una nueva forma de entendernos entre nosotros y ver que el mundo, porque yo creo que más allá de que esto es una explosión de las redes sociales hoy en día, la gente se va a tomar conciencia que el mundo no es la cascarita de las redes sociales y que necesita salir, que necesita vivir una vida, que necesita poder tener y respirar libertad. La gente va a poder entender eso, yo creo, las familias y las interacciones sociales van a evolucionar, yo creo, para bien. En esto me permito esta licencia optimista porque si pienso en lo pésimo, en las cosas negativas, en los peligros de un nuevo orden mundial, globalización total y 1984,
no me sirve. Entonces me sirve pensar en que podemos ir para adelante pensando que vamos a tener una conciencia desde nuestras casas y una vez que salgamos de ellas. Bueno, entonces les agradecemos a toda la gente que estaba viendo, a toda la gente que nos estuvo observando durante estos casi 40 y pico de minutos que estuvimos 40 y pico, hablando. sí. Y bueno, avisarles que este video va a quedar guardado y que durante esta semana vamos a hacer muchos de estos vivos, no hablando Valet y yo como lo estamos haciendo ahora, sino que con algunos invitados, sorpresas, se enterarán cuando entren al vivo. Así que síganos para que puedan estar atentos a las novedades que vamos a ir publicando.